Hola, Sergio. Un gusto y agradecido por la posibilidad. Saludo a la mesa y a la audiencia. Bueno, no, Carlos, hubo una fecha muy cara a los sentimientos del radicalismo, como fue el aniversario número 65 del fallecimiento de Amadeo Sabatini, ese gran gobernador que tuvo la provincia de Córdoba, ese médico de pueblo, porque entonces Villa María también era un pueblo humilde, hoy su casa convertida en museo. Con motivo de ese aniversario, buena parte de la dirigencia radical de la provincia de Córdoba estuvo en la ciudad. Nos enteramos por el diario de varias situaciones, de varios actos, varios homenajes, como el que hubo en el Cementerio de la Piedad, en el mausoleo humilde, muy humilde, que guarda sus restos. En la avenida que lleva su nombre, en el cruce con la calle de Buenos Aires, donde está el busto a su memoria, la visita que hicieron todos a la casa museo, y después se dio un debate en el comité de la calle Tucumán, un debate puertas adentro, puertas cerradas. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, la característica de este aniversario de Sabatini precisamente tuvo la diferencia a otras circunstancias en función de lo que se vive hoy en la política nacional, provincial, la situación que atraviesan los partidos políticos y particularmente la Unión Cívica Radical. Con buen criterio, el Comité de Circuito de Villa María, digamos, promovió la posibilidad de un debate acerca de cuál es el rol o cuál debería ser el rol del radicalismo a nivel nacional y a nivel provincial, fundamentalmente en función de la realidad por la que se atraviesa. Y yo te diría que al principio se mostró, digamos, que en general el radicalismo ha estado debatiendo poco estos últimos meses, por no decirlo años. Si bien hay algunas situaciones que se dan generalmente en Villa Yardino, donde se hacen encuentros multitudinarios, históricamente concurren figuras de nivel nacional, provincial, y son debates enriquecedores. En los últimos meses hay un debate trunco dentro del radicalismo, de modo tal que esto fue catarsis debate, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo te diría, Sergio, que fue enriquecedor porque ahí se virtieron expresiones muy interesantes, visiones acerca de cuál es el rol del radicalismo. Vos sabés que los partidos políticos tienen rango constitucional, es decir, más allá de que hoy ningún partido solo puede gobernar, la Constitución Nacional le da una entidad jurídica a los partidos políticos como los intermediarios entre el gobierno y la sociedad, de modo tal que más allá de la crisis, no solamente de la crisis de los partidos políticos, sino en buena parte del mundo, la crisis de las democracias hoy, que están en revisión en muchos aspectos, o la forma tradicional de conocer la democracia, un poco por ahí pasó el debate en el sentido de reafirmar valores de la Unión Cívica Radical a lo largo de su historia, que es el respeto irrestricto a la Constitución, la legalidad y algunos pilares fundamentales que hacen a la génesis y a la historia del radicalismo, en donde quedaron plasmados, más allá del debate, todos los discursos que se referían a Sabatini, ¿no? Como un intérprete cabal de lo que fue históricamente el irigoyenismo, pero no como una declamación teórica, sino como una realización práctica del radicalismo en el gobierno. ¿Qué hizo Sabatini? No solamente qué pensaba Sabatini, sino qué hizo Sabatini. Es decir, en educación, en salud,
en desarrollo económico, en transparencia, en haber hecho lo que hizo Sabatini en 4 años sin perpetuarse en el poder, el control del gasto, dárselo a la oposición, haber instalado la posibilidad de elegir a candidatos por el voto directo de los afiliados para terminar con lo que era el contubernio de las cúpulas, la austeridad, es decir, todos elementos que el radicalismo los tiene incorporados, y a lo largo del tiempo, como hemos ido perdiendo, no solamente el radicalismo, pero particularmente el radicalismo, el apego a algunas de estas cosas, y naturalmente tanto el acto que se hizo en enero para recordarlo a Arturo Illia en Cruz del Eje, como este que se hizo para recordarlo a Sabatini, es un poco como volver a las fuentes, es un poco como mirarnos en este tipo de conductas, no desviar los elementos, por supuesto ayornarlos a las épocas nuevas, ¿no? Tecnológicamente y comunicacionales se han modificado mucho. En la época de Sabatini existía el diario y la radio solamente. Hoy existen otros medios de comunicación y todo esto, pero la sustancia, el esqueleto, la médula, la génesis de la Unión Cívica Radical, quizá Amadeo Sabatini y Arturo Illia, y obviamente Raúl Alfonsín en otra época, representan los valores que muchos radicales creen necesario mantener, independientemente de coaliciones electorales, de posicionamientos coyunturales. Un poco por ahí pasó el debate. Yo rescato varias intervenciones, es más, todas las intervenciones se partió de la premisa de que nadie es dueño de la verdad, de que todos somos dueños de una partecita. Y yo te debate que fue un debate acalorado porque se pone pasión en la discusión, pero rico en los contenidos, ¿no? Y supongo que también acalorado porque, como vos decís, hay visiones diferentes, sí, y hay posicionamientos en función de esas visiones, posicionamientos también diferentes respecto de un montón de cosas. Así es. Respecto de, por ejemplo, la gestión nacional. Sí, se abordó. ¿Se abordó eso? Sí, ¿Se habló un poco de eso? Sí, se habló, y si bien algunos correligionarios comparten algunas de las políticas económicas o algunas de las medidas económicas de Milei, bueno, otros creemos que algunas cosas que Milei se atribuye como plataforma de gobierno, en realidad son políticas que la mayoría de los países desarrollados llevan. Por ejemplo, el déficit cero. Si ningún país desarrollado del mundo tiende a endeudarse, es decir, son políticas estándar de tratar de buscar equilibrio fiscal para evitar inflación y para mantener el Estado económicamente ordenado. Aún en todo el desorden y las guerras comerciales y todo esto lo que está pasando, no es un atributo propio de Milei, el déficit cero. Por supuesto que Milei es producto, y en eso tenemos que hacernos cargo, la dirigencia tradicional de la Argentina, los partidos populares, de que se deben haber cometido errores y gruesos para que la gente, digamos, eligiera a un desconocido outsider como presidente de la nación, que llegó con una precariedad estructural e intelectual mínima, y bueno, ahí hay una discusión muy fuerte acerca de políticas que la Unión Cívica Radical obviamente no comparte, en el tema educación, en el tema salud. Claro, porque déficit cero, ¿a cambio de qué? Porque a veces, claro, en política 1 más 1 no da 2, da 3, porque
tenés que incluir a la gente y eso representa una inversión social que te hace difícil llegar al déficit. Sin ninguna duda. A ver, hay muchísimos ejemplos a lo largo de estos 2, 13, 14 meses de gobierno, pero si yo voy a recortar, por ejemplo, la medicación paliativa a los enfermos oncológicos terminales, porque voy a ahorrar el 0,000000001 del PBI, más que ahorro, es una muestra de lo que yo estoy dispuesto a hacer para lograr eso. Y eso es crueldad política. Es decir, es muy difícil compartir a uno que es médico, pero no hace falta ser médico para darse cuenta que un enfermo terminal de cáncer, que ya está condenado, digamos, con un plazo fijo para terminar sus últimos días, encima de eso, quitarle la medicación paliativa para que no tenga dolor. Es decir, son cosas que realmente, salvo que en una planilla Excel el encargado de eso le hayan dicho, tenés que ahorrar. Por ejemplo, el hecho de tratar de imbéciles, de tarados mentales, el cambio de carátula, de todo esto que hace 50, 60 años que está superado, es volver y retrotraernos a una época que ya pasó. Te doy estos ejemplos simples porque pinta, y no hace falta que yo lo diga porque la gente lo sabe, cosas que nosotros no podemos compartir nunca: el recorte de educación, el recorte de salud, las dificultades para el acceso a medicamentos, el unitarismo exacerbado para con los recursos de la provincia, en fin, bueno, se le criticaba al kirchnerismo el tema de la corrupción, los bolsos, la plata que iba, y ahora terminamos con aparentemente una estafa cripto con un token. Puede haber diferencias tecnológicas, pero en el fondo aparecen como corrupción. De modo tal que, bueno, por ahí funcionó el debate y yo rescato el informe o la exposición de Carlos Becerra, porque hizo una introducción que nos llevó del mundo a Milei. Lo que pasaba en Estados Unidos, lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en la guerra con Ucrania, lo que pasaba en América Latina y lo que pasa en la Argentina. Es una muy buena exposición, enriquecedora sobre todo para los jóvenes, y por ahí transcurrió el debate sin documento final, porque no era el objetivo sacar un documento final, pero se logró el objetivo de discutir después de mucho tiempo en un ámbito de respeto, pero de firmeza en las posiciones que se esgrimieron acerca de cuál debe ser el rol del radicalismo. Y ahí quedó pendiente la pregunta. Nosotros no encontramos la respuesta. Pienso que cada sector interno o cada militante político la encontrará a lo largo de estos próximos meses. De modo tal que fue una jornada muy buena. Lamentablemente ese anuncio agorero de tormenta dura, después muchos correligionarios nos escribieron pidiendo disculpas, pero tenían miedo a la tormenta, tenían miedo a la vuelta, atentó un poco contra la... Pero te quiero terminar esta parte con esto, Sergio. ¿Cuántos partidos políticos conoces hoy que se reúnen a debatir? No. ¿Dónde está la militancia de los partidos políticos que no están en el poder reuniéndose a discutir política? No hay ninguno. No existe. Es decir, hay un reagrupamiento de que los candidatos, cuando hay una elección, los que tienen plata juntan, pagan fiscales y se presentan. Pero en la vida institucional, ¿cuántos partidos políticos se reúnen a discutir política? Esa es una distinción de la Unión Cívica Radical. No importa la consideración y el porcentaje estadístico hoy en las encuestas que tenga el radicalismo. El radicalismo, entendemos, no es solamente para ganar elecciones. Ya lo decía Alfonsín,
Cuando la sociedad se derechiza, preparémonos para perder elecciones. Te voy a pasar ahora para que lo leas atentamente un resumen de un libro que escribió Clara Valverde en 2017. Escribía esta mujer y la gente se preguntaba, ¿tan así será la cosa? Y ella sostiene en el libro, entre otras cosas, que el neoliberalismo aplica la necropolítica, dejar morir a las personas que no son rentables. Te lo voy a pasar para que lo lea y lo vamos a seguir charlando. A ver, cómo no. Gracias, Carlos. No, gracias a vos. Muchísimas gracias.